Hola a todos, soy Sebastián Rodríguez y hoy vamos a hablar de una de las formas más eficientes y baratas de invertir en real estate, los Real Estate Investment Trust o REITs por sus siglas en inglés. Muy bien, en este video quiero explicarles una herramienta bastante interesante o un producto financiero bastante interesante que son los REITs. Y son bastante interesantes sobre todo porque rompen con un paradigma fundamental de la inversión inmobiliaria. Muchas veces cuando empezamos a invertir en bienes raíces, creemos que la inversión inmobiliaria necesita mucho capital. Para lograr invertir en propiedades necesitamos un capital mayor. Y esto es parcialmente cierto, es decir, es verdad que comparado con otras formas de inversión, los bienes raíces por lo general van a requerir un capital un poco mayor. Pero también es importante entender que inclusive cuando invertimos en real estate directamente, es decir, salimos a comprar propiedades, y sobre todo cuando lo hacemos en países como los Estados Unidos, la profundidad del mercado crediticio y del mercado de capitales es tan grande que vamos a tener muchas formas de financiación, muchas formas de apalancamiento que reducen el capital que yo necesito para invertir. Pero además de eso, hoy les voy a hablar de los REITs, que son un instrumento que nos permite invertir en una cuantía muchísimo menor en portafolios diversificados de real estate. Muy bien, cuando hablamos de REITs nos referimos a las siglas en inglés Real Estate Investment Trust, REIT, que traduce algo así como Fondo de Inversión Inmobiliaria. Entonces, estas figuras las encontramos prácticamente en todos los países que tienen una profundidad de mercado interesante, todos los países que tienen bolsas de valores por lo general tienen un instrumento similar. En México, por ejemplo, tenemos las fibras, o en Colombia, por ejemplo, tenemos ciertos fondos de inversión como el PEI, que son fondos que invierten en bienes raíces. Y como inversionistas retail, es decir, como inversionistas particulares, personas del común, podemos comprar una partecita de ese fondo y tener nuestra inversión en bienes raíces. Los REITs es ese mismo instrumento, pero en los Estados Unidos. Y como tenemos esta profundidad de mercado tan grande, vamos a tener una variedad muy grande de REITs. Entonces, para invertir en los REITs básicamente lo podemos hacer a través de un broker, es decir, tener una cuenta de inversiones como la que podemos tener para invertir en acciones, y cuando vamos a comprar acciones, vamos a buscar, en vez de una acción común como Apple o Amazon, vamos a buscar ese fondo de inversión específico. Ya enseguida vamos a dar un ejemplo, a mirar a través de la pantalla algunos ejemplos de REITs, porque los hay de muchos tipos. Por ejemplo, van a haber unos especializados en inversión hotelera, otros especializados en inversión residencial como casas y apartamentos, y otros inclusive en hospitales o propiedades industriales. Esto nos permite participar en el mercado con una cuantía de dólares mucho menor que lo tradicional, tener una inversión financiera diversificada. Cuando ustedes compran un REIT, están comprando una partecita de ese fondo de inversión. Entonces, hagan de cuenta que hay un fondo que tiene alrededor de 100 millones de dólares, y con ese fondo unos gestores profesionales, que son los administradores del fondo, van a salir y buscar propiedades que ellos vean que van a generar un retorno. Por lo general, estos gestores de los fondos van a seguir una tesis de inversión que ustedes pueden leer, que pueden conocer, una especialización como las que acabo de mencionar, y van a ir a buscar esas propiedades para explotarlas. El fondo es el propietario de esas propiedades, que pueden ser para desarrollo, es decir, que ellos mismos la construyen o que las adquieren en el mercado después de construidas, y van a especializarse en la explotación de ese activo, es decir, en la gestión y administración de ese activo para que genere unos flujos de caja. Esos flujos de caja y esas propiedades que son del fondo, por supuesto, se reparten entre los dueños del fondo. Si yo tengo una acción de ese fondo, soy propietario en esa medida de ese fondo de inversión, es decir, que soy propietario en esa pequeña medida de esas propiedades. Esto me permite participar en un mercado que de otra manera sería muy difícil. Por ejemplo, en el mercado de la construcción de hospitales, pues necesitaría muchísimo capital para poder entrar en ese mercado. Pero a través de los REITs podemos diversificar de una manera
más interesante e inclusive podemos tener un exposure o una exposición internacional a propiedades de otros países. Invertir en REITs se puede hacer de muchas maneras y al final es una acción que cotiza en la bolsa, entonces tiene una volatilidad inherente. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio va a fluctuar día a día. Yo puedo comprar y vender las acciones o la participación dentro de ese fondo. Pero si lo pensamos a largo plazo, podemos también tener una herramienta bastante interesante de diversificación. Los REITs pueden llegar a ser tan complejos como encontrar libros completos de cómo invertir dentro de los REITs. Por ejemplo, uno de mis favoritos es este. Los REITs son una herramienta súper interesante cuando las conocemos a fondo y cuando entendemos que en realidad son participaciones inmobiliarias. Ahora bien, no todo lo de los REITs o no todas las características de los REITs pues son 100% favorables. Por ejemplo, lo más importante que tenemos que entender es que a veces los REITs tienen una comisión de gestión. Todo depende de cada uno de esos fondos de inversión, pero es la regla general. Entonces, esas comisiones básicamente son gestión o comisión de gestión que va a cobrar la persona que administra o la compañía que administra el fondo de inversión. Por ejemplo, de los 100 millones de dólares que hablamos anteriormente, es posible que el equipo gestor de ese fondo cobre el 1% anual de gestión. Entonces, si las utilidades del fondo fueron 10 millones de dólares y restamos ese 1 millón de dólares que cuesta la gestión, pues lo que se va a repartir entre los accionistas solo será 9 millones de dólares. Es decir, va un costo asociado a invertir en esos tipos de fondos. Y lo segundo es que obviamente al ser inversionistas retail e inversionistas pequeños no tenemos un voz o un voto tan grande. Pasa lo mismo que cuando invertimos en acciones de compañías grandes, compañías como Amazon o Apple, podemos ser propietarios en una pequeña medida, pero no vamos a tener ninguna influencia dentro de la gestión de esa empresa. Lo mismo va a pasar dentro de los REITs. No vamos a poder tener ninguna gestión y simplemente vamos a ir confiando en esa gestión del equipo administrador. Sin embargo, es una muy buena opción para empezar en el real estate, porque ustedes pueden abrir una cuenta de broker desde 100, 200, 300 dólares y ya empezar a poner su dinero y su ahorro en bienes raíces. Bien, y aquí estoy desde la pantalla para mostrarles un poquito 3 rates para que vean más o menos cómo se ve. Básicamente lo que tenemos aquí abierto es Pebblebrook Hotel Trust, es un rate de inversión hotelera. En este momento lo que nos está diciendo es que cotiza a 14.49 dólares la acción o la participación y es cotizado en la bolsa de Nueva York, en YSE. Entonces, este rate que es Pebblebrook básicamente es un trust o un fondo de inversión inmobiliaria que tiene alrededor de 46 hoteles en los Estados Unidos. Es un rate que puede ser interesante si queremos diversificar en ese tipo de activos. Ahora bien, otro ticket que les puedo mostrar, bueno, el ejemplo es que simplemente cuando ustedes tienen una cuenta de broker, obviamente van a poder participar aquí desde 14 dólares pues en este rate. Esto no es recomendación de inversión ni que lo hagan, pero es un ejemplo de rates que hay en el mercado. Otro ejemplo es que me puedo ir a PK. Este es el View de Trading View, que es básicamente el que yo utilizo para este tipo de investigaciones. Entonces, Park Hotels and Resorts es también un rate que tiene una capitalización bursátil, o sea, el tamaño de este fondo de inversión es de 3 billones de dólares, 3 mil millones en dólares, 3 mil millones de dólares, donde básicamente tiene un dividendo o un yield de dividendo de alrededor del 10% y es también un activo o un rate que es hotelero. Tiene alrededor de 38 hoteles en los Estados Unidos, como con unas 39,000 habitaciones. Y para finalizar, el ejemplo que les voy a mostrar, podemos mostrar Dock, que es otro rate, el Peak Properties Inc., también en la bolsa de Nueva York, está cotizando alrededor de los 20.76 en este momento. Y este es algo interesante
porque es un healthcare portfolio, es decir, un portafolio médico. Lo que tenemos aquí tiene alrededor de 600 o más, 650 propiedades médicas alrededor de los Estados Unidos. Entonces miren que a través de los rates van a poder tener este tipo de exposure desde participaciones un poco pequeñas. Entonces, lo importante con este video, lo que les quiero decir es que hay muchas opciones para iniciarnos en el mundo del real estate, pero también cuando ya hemos iniciado y cuando ya tenemos un portafolio de propiedades, siempre es bueno también tener diversificaciones, inclusive podemos diversificar dentro del mismo real estate en sectores que usualmente no invertimos. Por lo menos yo invierto en single family homes y en multifamilies, pero aquí puedo tener exposure, por ejemplo, al real estate más comercial, o si quisiera al real estate hotelero o al real estate médico. Entonces son opciones bastante interesantes que muchas veces obviamos. Muy bien, ese fue el video de hoy sobre los rates. Si quieren saber más de real estate, recuerden suscribirse.